Bueno, y hoy tenemos el segmento de derecho de este programa con Sonia Uribe, que hoy nos trae a Pascal Peña, un gran amigo, un talentoso Jurista. abogado que es un experto en telecomunicaciones. Fue director ejecutivo de Indotel, del despacho de Indotel, Un experto en derecho y público que viene maneja a, muy bien el tema. así es, y viene a hablarnos hoy de las obligaciones y derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. Sonia, Pascal, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues estamos muy bien como acaban de hacer en su introducción, pues hoy tenemos un real experto, una persona que realmente es un joven abogado, pero que ha demostrado una gran capacidad y un conocimiento muy amplio en la materia que nos ocupa. Señores, desde la semana pasada hubo una bulla a nivel general en el sentido de una declaración que hiciera una empresa de telecomunicación con el tema de que iba a disminuir la capacidad para el uso de Internet. Eso provocó titulares en varios medios y posteriormente esta comunicado que hizo esa compañía telefónica pues fue modificado y en cierto grado desmentido por la misma empresa que la regula, que es el Indotel. Pero eso dio lugar a que nosotros conociéramos una resolución que fue emitida en el año 2020 y que esta resolución va a entrar en vigencia ahora el 1 de julio. Es una resolución que no solamente tiene que ver con la capacidad de la distribuidora de suministrar el Internet, sino que contiene en ella algunos derechos y también obligaciones de los usuarios, que es precisamente la primera pregunta que tenemos al doctor Pascal Peña Pérez, que ya la introducción fue realizada y sabemos que todos conocemos su gran capacidad, por lo que para ganar tiempo en este pequeño segmento, me voy a permitir acogerme a lo que dijo el presentador inicial y permitirle que usted inicie a responder la primera inquietud que tenemos. Claro que sí. En primer lugar, gracias Sonia y sobre todo un gran saludo a Cristian y Charlie, los grandes amigos con los que estoy compartiendo por aquí. Mira, el tema que nos ocupa es un tema sumamente interesante porque bien acabas de hacer mención a la resolución 033-20. Esa resolución justamente salió en consulta cuando estábamos en Indotel y lo que procuraba o lo que procura es la regulación del servicio de Internet. Sin embargo, es muy importante aclarar que previo a esa resolución existen otras normas que regulan de manera general el servicio y los derechos de los usuarios, como es la ley 153-98, que es la ley marco, y hay otras resoluciones dictadas por el Indotel que protegen los derechos, pero también establecen obligaciones puntuales para los usuarios. Y este es un tema muy importante porque en ocasiones, tal vez de manera populista, se quiere hablar de los derechos de los usuarios, pero también las prestadoras tienen derechos que permite que nosotros los usuarios tengamos cierto control. Sobre esto, de forma muy breve, te quiero poner un ejemplo. Imagínate alguno de nosotros contratando un servicio y un servicio de internet, qué sé yo, por 200 gigas, 300 gigas, 400 gigas, y después lo que hacemos es revender ese servicio. Cuando revendemos ese servicio, que esto es más común de lo que nosotros creemos, terminamos compitiendo con la misma prestadora que nos está vendiendo el servicio. Entonces, fíjate que ahí posiblemente una de las, o esta medida, o entre las medidas que se tomaron, fue por esto, a los fines de evitar esta competencia desleal y actuación ilegal de algunos usuarios. Excelente. Y ahora mismo, según lo que establece esta resolución que has hecho mención, eh, ¿qué podríamos decir con relación precisamente al uso del Internet? Ya no solamente de la potencia, sino de cómo se va a manejar el tema del derecho a lo que son los datos de las personas, si existe alguna variación. ¿Cuáles son las novedades propias que tiene la resolución a futuro para los usuarios? Sí. En cuanto a datos como tal,
y separando de lo que es la protección de datos personales, el Indotel no regula contenido y por tanto no se mete en esos temas. Ahora, en cuanto a la calidad del servicio, a la continuidad del servicio, la norma sí trae algunas variantes, porque en caso de avería también es muy común que nosotros tal vez contratemos un servicio de 200 gigas, 100 gigas, 50 gigas, y que llegue un momento en que el servicio comience a degradarse. Eso también es muy común. En situaciones como esa, ya existe, pero ha sido afianzado por esta resolución. Tú puedes reclamar, tú como usuario puedes reclamar al Indotel, primero la prestadora y luego al Indotel conforme los plazos correspondientes. Algo que sí es interesante, que tal vez se va todavía a afianzar aún más, pero ya existía, es la fiscalización de ese servicio. Cuando hablo de la fiscalización es que cuando el servicio tal vez comienza a ser degradado o el usuario no está recibiendo el servicio o hay algún tipo de avería en los términos regulatorios correspondientes, se puede reclamar y debería incluso haber una retribución, una compensación al usuario. Cuando esas averías son tal vez situaciones que la prestadora podía evitar y no lo hizo por razones de negligencia, por falta tal vez de inversión, lo que sí pasaría es que se abriría un proceso sancionador administrativo y la prestadora pudiese ser sancionada ante el Indotel. Pascal, nosotros hemos visto que realmente República Dominicana es un país que está altamente comunicado. Según las últimas estadísticas, casi el 80% de la población tiene o hace uso del servicio de Internet o de algún tipo de medio de telecomunicación. Entonces, también vemos que a pesar de que tantas personas lo hacen uso del mismo, entendemos que existe una confusión con relación precisamente a lo que a la pregunta que te hice anteriormente. A veces no sabemos ante qué organismo dirigirnos. Y de hecho en Indotel, si vemos lo que es la página y los acuerdos que se han llegado, vemos que hay acuerdos con ProUsuario, por ejemplo, precisamente para educar a la población. Hay un acuerdo para ProConsumidor. Entonces, ¿en qué casos o en qué hechos yo tengo que dirigirme a ProUsuario? ¿En cuáles debo de dirigirme a ProConsumidor? Y cuándo entra la competencia de Indotel para cualquier situación que presente un usuario. Muy bien. Es una muy buena pregunta porque permite aclarar en general a la población. Cuando hablamos del servicio público de telecomunicaciones, cuando hablamos de cable, de internet, de teléfono, si tú tienes una avería, si tienes alguna situación del servicio, si tienes algún problema con la facturación, todo lo relativo al servicio público de telecomunicaciones va al Indotel. El proceso se recoge en el reglamento de controversia entre prestadoras y usuarios, donde se agota primero un primer paso a la prestadora, se reclama y agotado un plazo, me parece, de 60 días, si no te responden o te responden de manera negativa, no satisfaciendo tal vez tu requerimiento, puedes ir al Indotel. En el Indotel hay una dirección, que es la Dirección de Protección al Usuario, donde trata con parte de su equipo de mediar. Si no se cumple, si las partes no llegan de acuerdo, a un acuerdo, es decir, la prestadora y el usuario, pues entonces se apodera lo que se denominan los cuerpos colegiados. Los cuerpos colegiados terminan siendo una especie de panel arbitral entre profesionales de diversas áreas que incluso participaron en un concurso para ser elegidos ahí. Se toma una decisión y esa decisión luego es homologada por el Indotel. ¿Cuándo vamos a Proconsumidor? Básicamente, solo podemos ir a Proconsumidor cuando hay un tema de equipos. Cuando hablo de equipos es que si yo como usuario acudí y por mi fidelidad yo puedo adquirir un equipo más barato, etcétera, pues entonces por la garantía del equipo es solamente que yo puedo ir a Proconsumidor. Todo lo relativo al servicio va exclusivamente al Indotel, que es el órgano competente. Y de hecho, sobre este tema hubo en algún momento confusiones, etcétera, y pugnas tal vez conceptuales, pero ya está bastante definido y clarificado eso. Pascal, y en ese mismo orden de ideas, una vez yo hago una reclamación
y la reclamación está en curso en la institución correspondiente. ¿Puede la prestadora de servicio suspender el mismo hasta tanto pase el tema que está en litigio? O porque yo voy a entrar en una cesación de pago, obviamente. Entonces, en ese momento, ¿la prestadora puede dejar sin servicio a la persona que está reclamando? Muy buena tu pregunta, porque como voy a explicar ahora, y lo hago muy breve, sucede muy diferente con otro tipo de servicios. La ley cuando se concibió pensando en los usuarios. Es decir, que al momento que yo reclamo, el monto que estoy reclamando se suspende y por tanto no se puede, ni se te puede cortar el servicio, ni se te puede generar penalidad sobre el monto que estoy discutiendo. Y hasta tanto la situación no llegue a su destino final, me refiero al proceso ante el Indotel y posiblemente ante el TCA, que es ya la sede judicial, Tribunal Superior Administrativo, pues no se puede cobrar. Ahora, imagínate que yo de una factura de 1,000 pesos estoy solamente controvertiendo, estoy generando algún tipo de reclamación por la mitad, 500 pesos. Bueno, pues entonces usted reclama los 500 pesos y los otros 500 sí tiene que pagarlo. Ese es básicamente el concepto, pero no se puede cortar la luz. Como sucede, por ejemplo, lamentablemente, con otros servicios públicos de igual importancia, como el caso de la electricidad, que sí te cortan la luz. No debería ser así. Una vez haya algún tipo de reclamación, como decía, aunque es una ley bastante vieja del año 98, sí fue concebida adecuadamente para los usuarios. Pascal, hemos hablado mucho de los derechos de los usuarios. Ahora bien, hay una situación, para ponerte ejemplos concretos, que se da muy a menudo. A veces tenemos una persona que contrata un servicio con una compañía de telecomunicación, por ejemplo. Yo contrato el servicio de cable para una cajita y de ahí saco 5 cajitas, o permito que otra persona se conecte a mi cable, o también saco el internet y mi clave de Wi-Fi permito que todo el mundo la utilice. Ese uso que yo hago de manera libre del primer servicio que yo contraté es válido. O sea, no entro dentro de ninguna falta frente a la compañía de telecomunicación. Excelente pregunta, porque justamente así iniciaba esta conversación. Recuerden que los usuarios tienen derechos, pero las prestadoras también tienen derechos. Y a veces en un discurso populista se quiere olvidar de eso. De forma puntual a tu pregunta, ¿se puede yo contratar un servicio y luego darle acceso a otros? La respuesta es que en principio sí. Ahora, ¿debo yo cumplir con algunos requisitos? La respuesta es que sí. Ante una persona que haga eso, pues existe una especie de permiso en el Indotel que se llama un registro especial, donde ese registro especial es el de la reventa de servicios. Entonces yo contrato, como tú estás diciendo, Sonia, yo contrato, y esto no es dándole idea a nadie, pero yo puedo contratar un servicio de 200 gigas, por ejemplo, y con mi servicio, entonces, yo a mis vecinos en un edificio, le digo, mira, en vez de tú contratar el servicio, pues entonces tú me pagas a mí tal monto. Entonces, yo estoy, en este caso, pues revendiendo. El gran problema que ha sucedido desde hace varios años es que algunos astutos ilegales y no legales, cuando digo ilegales les voy a explicar por qué, lo que han hecho incluso es hasta montar antenas, desplegar redes, no cumpliendo con la ley que tienen. Obviamente, si yo voy a contratar un servicio para revender, ya sabemos que yo no puedo convertirme en una competencia de una prestadora como Claro, Altiz, Viva, etcétera, sino que, bueno, y para hacerlo yo tengo que solicitar una concesión y posteriormente una licencia, para lo cual yo incluso tengo que pagar unos montos. La solicitud de concesión vale un dinero, los permisos, que es el derecho de uso, si voy a utilizar el espectro radioeléctrico, la licencia, etcétera. Pero lo que están haciendo estas personas es, como les estoy diciendo, sin permiso de nadie, porque incluso hasta para montar una antena arriba de una casa hay que pedirle permiso a un ayuntamiento. Entonces, fíjense que de manera ilegal están proveyendo servicio, expandiendo el servicio, convirtiéndose en competencia de prestadoras que sí están cumpliendo con las obligaciones y pagando su dinero,
y terminamos en un limbo que, como digo, no es justo para las prestadoras. No es justo. Bueno, Pascal, realmente el tiempo es breve y cuando se pasa con personas que tienen tanta capacidad, siempre se convierte en más breve. Nosotros te damos las gracias por haber estado en la tarde de hoy con nosotros. Te quiero comprometer porque realmente nos hemos quedado corto con el tiempo y se nos quedaron muchísimas preguntas por hacerte y queremos comprometerte quizá para un próximo programa que sea lo más rápido posible según tu agenda y nada, si no hay ninguna pregunta en cabina, nos gustaría despedirnos como cada martes recomendando nuestras oficinas en legality.com.do y agradeciendo nuevamente a nuestro invitado, el doctor Pascal Peña Pérez. Muchísimas gracias, Sonia, y a los demás en cabina. Un gran abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias a Sonia Uribe y con también nuestro invitado del día de hoy, Pascal Peña, por haber estado acompañándonos con este tema tan importante de las obligaciones y derechos de los usuarios en las telecomunicaciones. Nosotros vamos al cambio comercial.